Es posible que en el pasado, durante los diferentes ciclos de la humanidad, hayan caminado seres gigantes por estas tierras que terminaron siendo petrificados por tecnología desconocida durante una brutal y abrupta guerra contra los custodios y Anunnaki, que se harían luego llamar dioses. Canal de YouTube Nos Confunden. Los textos oficiales que aún podemos encontrar en varias culturas antiguas nos hablan de la relación entre seres gigantes y una gran guerra contra los llamados dioses. Por dicha razón, intentaremos desentramar estas historias que marcaron momentos muy importantes para la humanidad y que fueron borradas de la historia oficial. O mejor dicho, fueron manipuladas y contadas de forma incorrecta para generar confusión a la nueva humanidad. Canal de YouTube Nos Confunden. La idea de que los gigantes de la antigüedad podrían haber sido petrificados por una tecnología avanzada, posiblemente de origen custodial, introduce una fascinante perspectiva en la interpretación de estas historias. Existen varios lugares donde se podrían encontrar grandes árboles y seres petrificados a lo largo de todos los continentes conocidos, por ejemplo, los mismos montes Urales. En esta gran cadena montañosa se podría encontrar que yace dentro las historias más tenebrosas de los tiempos durante los varios ciclos que la humanidad en estas tierras forjó. Muchas de ellas aún recuerdan por sus formas a seres y animales que allí quedaron inmortalizados en piedra. Las leyendas locales también hablan de gigantes que han sido petrificados por los dioses, donde estas formaciones se las considera sagradas. Si bien la ciencia moderna asegura que todas aquellas formas de los montes y montañas que encontramos se deben a la simple erosión natural y otros procesos geológicos, la realidad es que existe una gran historia que fue manipulada a lo largo de los tiempos y que incluyen a las diversas razas de gigantes y su conexión con la humanidad y las tierras conocidas. Canal de YouTube Nos Confunden. Vamos a analizar sobre la lista que se basa en datos históricos y mitológicos sobre estos seres gigantes y su final abrupto en las tierras conocidas. En la mitología griega encontramos a estos hijos de Gaia, nacidos de la sangre de Urano. Participaron en la famosa gigantomaquia, que fue una gran batalla contra los dioses del Olimpo. Pero, ¿cuál fue el motivo de esta gigantomaquia? Según los textos oficiales se cuenta que dicha guerra se desató debido a un antiguo rencor de Gaia contra los dioses del Olimpo, después de que los titanes, otros hijos de Gaia, fueron derrotados en la titanomaquia. Gaia, enfurecida por el encarcelamiento de sus hijos en el Tártaro, decidió crear una nueva raza de seres, los gigantes, para desafiar a Zeus y al orden olímpico. El desenlace es conocido. La gigantomaquia terminó con la derrota de los gigantes, asegurando el dominio de los dioses olímpicos sobre el cosmos. La victoria de los dioses no solo consolidó su poder, sino que también simbolizó el triunfo del supuesto orden y la civilización sobre el caos y la barbarie. Y ya que mencionamos anteriormente a la titanomaquia, podemos detallar que en estos textos encontramos la batalla entre los titanes, la generación divina primigenia y los dioses del Olimpo, liderados por Zeus. Canal de YouTube Nos Confunden. Los titanes también eran hijos de Gaia y Urano. Los más conocidos eran, por ejemplo, Cronos, Ría, Hiperión, Japeto y varios más.
La profecía cuenta que Urano fue derrocado por su hijo Cronos, quien lo castró con una hoz dada por Gaia, antes de ser derrotado. Urano profetizó que Cronos sería derrocado por uno de sus propios hijos. Para evitar esta profecía, Cronos devoraba a cada uno de sus hijos al nacer. Ría, la esposa de Cronos, logró salvar a su hijo menor Zeus, engañando a Cronos y dándole una piedra envuelta en pañales en lugar del bebé. Zeus fue criado en secreto en la isla de Creta. ¿Cómo se inició? Cuando Zeus alcanzó la madurez, con la ayuda de Metis, hizo que Cronos vomitara a sus hermanos Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Juntos se unieron contra Cronos y los titanes. Canal de YouTube Nos Confunden. Zeus buscó aliados para la inminente batalla. Liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros, centímanos del Tártaro, quienes fueron encarcelados por Urano y luego por Cronos. Los cíclopes forjaron armas poderosas para los dioses, el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. ¿Cuál fue entonces el desenlace? El mismo de siempre. Los titanes fueron derrotados y así fueron encarcelados en el Tártaro, el profundo abismo subterráneo. También encontramos en los antiguos textos sobre la historia de Perseo y Medusa, que incluye elementos de petrificación, ya que curiosamente Medusa podía convertir a cualquier ser vivo en piedra. Si bien no se trata de ninguna tecnología, podemos tomar esta historia como una clara referencia al concepto de petrificación en la mitología griega y en lo que podría haber sido utilizada dicha tecnología custodial avanzada. Canal de YouTube Nos Confunden. En los textos nórdicos encontramos varias referencias a los seres gigantes, que eran conocidos como Jotun. Estos antiguos seres vivían en Jotunheim, una de las 9 regiones de Yggdrasil. También encontramos historias como la de la gigante Skadi, que se casó con el dios Njord, y Thrym o Thrymer, quien robó el martillo de Thor. Encontramos varias conexiones entre los gigantes y estos seres que se hacían llamar dioses. En los pasajes bíblicos encontramos a los Nefilim, por ejemplo, en el libro de Génesis. Estos eran gigantes nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El rey Og de Basán también era un gigante mencionado en el Deuteronomio, también conocido por su famosa cama de hierro, que medía 4 metros de largo y 2 metros de ancho. En la mitología celta encontramos a los fomorianos o fomoré, que era una raza de gigantes que habitaban Irlanda antes de la llegada de los Tuatha de Danann, conocidos por su apariencia monstruosa y sus habilidades mágicas. Uno de los líderes de los fomorianos era Valor, también conocido como rey de los demonios. Tenía altura suficiente para ser considerado un gigante. También poseía un particular poder, ya que por medio de su ojo podía causar destrucción masiva debido a su gran rayo. En la mitología hindú encontramos a los seres gigantes y demoníacos llamados Rakshasas o Raksasa. Kumbhakarna era un terrible ser gigante y famoso por su gran magia y su sueño interminable. Canal de YouTube Nos Confunden. Si consideramos la posibilidad de que antiguas civilizaciones poseyeran tecnologías capaces de inmovilizar y petrificar a los seres vivos, estas formaciones rocosas podrían ser vistas como pruebas de dicha tecnología. El misterio aún está allí afuera, aguardando por ser descubierto. Quizás en algún momento varios de nosotros hemos
transitado caminos de tierra y piedra que podrían estar encima de aquellos huesos de seres gigantes que fueron borrados de la historia y fueron representados como seres malignos y diabólicos que buscaban el caos para la humanidad, como así también en cada cultura diferente intentaron ponerlos en la posición totalmente contraria a los que llamaron dioses. Es realmente curioso cómo se conectan dichas historias de tiempos distintos y lugares tan alejados, donde podemos ver claramente la manipulación de crear seres gigantes malignos y opuestos a la paz que traían estos seres que se disfrazaban de salvadores, pero no eran más que custodios y Anunnaki. Estos colonizadores se encargaron siempre, por medio de su tecnología, de llevar a cabo los diferentes ciclos. Esta interrupción abrupta del desarrollo humano o reseteo, para dar paso al siguiente comienzo más manipulado y controlado que el anterior. Canal de YouTube Nos Confunden.